Quiero compartir mi historia y espero puedan entender sin juzgar. Hace poco navegando en YouTube me recomendaron videos de este canal. Los de brujería me atraparon, pues pude sentir el dolor de cada persona que los contaba. Verán, tengo que comenzar de unos años atrás. Yo nací y crecí en la colonia chaveña. Ahí pasé mi niñez y mi adolescencia. Ahí fue donde conocí a mi esposa. Ella y yo fuimos novios desde los 16 años. Siempre estuve enamorado de ella. Eran tantas mis ganas de vivir con ella y demostrarle a nuestras familias que lo quería, que dejé mis estudios y empecé a trabajar para tener nuestra propia casa, aunque fuera de renta. Compramos nuestros muebles y siempre quise darle vida de reina. Así pasamos progresando y prosperando juntos por 10 años. Llegaron nuestras hijas y fuimos más felices aún. Yo, desde que empezamos a andar, trabajaba de repartidor en un camión de Coca-Cola. De un momento a otro hubo un recorte de personal y pues me tocó a mí. Pasamos unos momentos complicados, pero nada grave. Al final me tocó entrar a una maquiladora en tercer turno, que era donde pagaban más. Al menos con ese sueldo podía seguir dándole buena vida a mi familia. Pero fue justo en esa maquiladora donde empezó mi tormento. Yo nunca fui un hombre de desear a otras mujeres. Quiero decir, las veía y platicaba, pero hasta ahí. Jamás le hablé a otra mujer con segundas intenciones. Siempre he sido amable y era fácil que hiciera amistades. Pasaron meses y ya conocí a varias personas de la maquila, hasta que me prestaron a un área diferente por un día. Ahí había dos señoras, las dos muy platicadoras, pero una en especial, muy vanidosa, presumida, no sé, era una persona que no conectaba conmigo. Me caía mal, para ser directos. Esa señora, en ese único día que estuve ahí, se la pasó prácticamente haciendo comentarios en doble sentido todo el día. Yo sonreía a todo lo que decía, pero al final del turno ya estaba un poco harto. Le dije que no me gustaba ese tipo de trato con otras mujeres, pues estaba casado y no me gustaba faltarle el respeto a mi esposa. Los últimos minutos de ese turno se volvieron muy tensos. Terminó, me despedí y me fui a checar a mi área para salir. La sorpresa fue que, al día siguiente, la habían cambiado a mi área. Esa mujer se llama América. Me sorprendió cuando llegué, pero tampoco le tomé importancia. Más tarde ella se acercó y me pidió disculpas. Me dijo que era normal que todos se llevaran así en la maquila. Yo le dije que no pasaba nada y que podíamos empezar de cero. Así empezamos a platicar de nuestras vidas y, para sorpresa, era una persona bastante agradable. O eso creía yo. Se acababa de quedar viuda. No tenía hijos y vivía sola. Ser así de platicadora era como su forma de no sentirse sola, según decía ella. Pues fuimos haciendo amistad, y ella empezó a llevar comida y a compartirla conmigo. Desde ahí empezó todo. Yo llegaba cansadísimo a la casa. Llegaba a comer y a dormir. Ya no convivía con mi esposa ni mis hijas. Empecé a tener sueños raros donde tenía intimidad con esta señora, y esos sueños cada vez eran más recurrentes. Cuando estaba en el trabajo, me entraba como una desesperación por estar con ella, por estarla viendo nada más, hasta que pasó lo inevitable. Un día ella me propuso que faltáramos para que fuéramos a su casa, y así lo hicimos. Salimos como si fuéramos a trabajar, pero nos fuimos a su casa. Ella vivía muy lejos, vivía por Riberas. Cuando llegamos a su casa, era de esas Infonavit. Se veía bastante, digamos, abandonada. Se me hizo raro que tenía, creo que era cal alrededor de la casa. Le pregunté y me dijo que era para alejar a las ratas y cucarachas. Cuando entramos, un olor extraño me invadió. No era un olor feo, pero sí olía a alguna hierba. Era muy penetrante. También vi que tenía un tipo altar con una figura derretida. Era una vela roja muy grande y otras alrededor.
Ella me dijo que no era nada malo, que era un altar a San Judas, pero que se le había caído la figura, que estaba esperando a que le regalaran otra, pero que no había tirado las velas. El caso es que nos fuimos a su cuarto y ahí pasamos toda la noche. Para mí fue algo extasiante, algo que nunca había sentido, a pesar de que esa mujer no era para nada atractiva, o al menos no lo era para mí, pero había algo que me hacía desearla demasiado. Regresé a mi casa por la mañana y no podía ver a mi mujer de la vergüenza. Ella y yo, cuando nos casamos, nos juramos que siempre nos diríamos todo, aunque fuera algo malo. Pero yo no podía, era demasiado lo que había pasado. Era como si mi mente cambiara de un momento para otro. Cuando la veía era desesperación por estar con ella, y cuando llegaba a mi casa era vergüenza y mal humor todo el tiempo. Hasta que no pude más con la culpa y se lo confesé a mi esposa. La lastimé mucho. No sabía qué decir. Bueno, no había nada que pudiera decir en mi defensa. Ella me dijo que se llevaría a las niñas unos días y pensaría mejor las cosas. Se fueron una semana. Cuando estaba en la casa, eran los días más miserables que había vivido. Pero en la maquila apenas veía a esa mujer, ni siquiera recordaba a mi familia. Un día mi esposa me fue a buscar al trabajo. Iba sola, sin mis hijas. Yo me imaginé lo peor, que se iría con mis hijas y yo no podía culparla. No le di la vida que le había prometido. Fui a pedir permiso para salir y cuando vi a esa mujer, sentí un dolor de cabeza indescriptible. Era como si me fuera a reventar. Pero yo solo pensaba en mi esposa. Con todo y dolor me aguanté y me fui con ella. Platicamos mucho. Le conté todo desde el principio. Ella no entendía por qué, si esa mujer no me gustaba, por qué me había metido con ella. Pero es que ni siquiera yo lo entendía. Solo le pude pedir perdón ese día. Quedamos en volver a hablar el fin de semana, que me llevara a las niñas, y ya veríamos qué pasaba. A pesar de todo, nos seguíamos amando, pero lo que había hecho, sé que había fracturado nuestro matrimonio. Se llegó el fin de semana y fue mi esposa a la casa otra vez sin mis hijas. Esta vez venía con una señora que no conocía. Apenas le abrí la puerta a la señora, fijó su mirada en mí. Era tan pesada que me causaba algo de miedo. Mi esposa me dijo que quería sacarse una duda que le había llegado, que desde que conocí a esa mujer me había estado comportando extraño. Nos sentamos en la mesa y la señora de la nada me dijo que me habían hecho un amarre de sangre, que una mujer me había dado a comer de su menstruación en varias comidas. Me puse pálido. Ni siquiera a mi esposa le había contado que esa mujer llevaba comida al trabajo. Me dijo que era de los amarres más fuertes que podían hacerse, pero que tampoco era imposible de deshacer. Ella me dijo que iba a tener que perder mi trabajo, que ya no podía acercarme a ese lugar ni a esa mujer. Esa semana mi esposa y yo nos quedamos solos en la casa. En las noches tenía pesadillas horribles con esa mujer. Soñaba que estábamos los dos en la cama, bañados en sangre, y ella repitiendo que regresara con ella. En los días era una desesperación horrible por ir a buscarla. Era como un dolor que solo ella podía aliviar. En esa semana la señora buscaría las cosas que necesitaba para deshacer el amarre. Fue una semana muy fuerte. La señora volvió el fin de semana. En cuanto llegó, sacó un frasco, metió 2 dedos y me los puso en la frente. No sé qué haya sido, pero les juro que alivió todo lo que sentía. No pude contenerme y hasta lloré. El resto de la tarde la pasamos comiendo y platicando de lo más normal. Cuando se llegó la noche, ella nos pidió que nos teníamos que salir de la casa, que me iba a hacer una limpia, pero que el mal que iba a salir no podía quedarse dentro de la casa. Mi esposa estaría ahí viendo todo. Me pidió que cerrara los ojos y que fuera fuerte porque iba a tener que dejarlos así, a lo mejor hasta por horas. Que no los tenía que abrir hasta que ella me lo dijera.
Hicieron una lumbre. Luego sentí cómo me empezó a rociar agua. Después me pegaba con hierbas. Y al final pasó lo más fuerte de todo. Ella puso sus manos en mi cabeza y empezó a decir cosas que no entendía. Ahí me asusté demasiado. Empecé a escuchar a esa mujer en mi oído. Ella estaba ahí a un lado mío, diciéndome que parara a la señora o que nos mataría. La escuchaba amenazándonos, pero no solo yo la escuchaba, también la señora. Ella contestó que hasta aquí iban a llegar sus porquerías y que todo daño que había hecho se le regresaría por 3 veces. De ahí el dolor regresó más fuerte que nunca, pero solo duró unos segundos. No supe en qué momento, pero me desmayé. Cuando desperté ya estaba dentro. La señora ya se había ido. Mi esposa me contó que antes de desmayarme empecé a vomitar. Vomitaba rojo y espuma. Y lo más horrible fue que salió una mosca de esas grandes. Quemaron todo eso y me metieron a bañar y después a la cama. La señora nos dejó cosas con indicaciones que teníamos que hacer. Ella nunca nos cobró nada, lo cual se me hizo extraño. A ella la seguimos viendo por unos meses y mi esposa la siguió visitando otros meses más. Nuestro matrimonio regresó a la normalidad. Una vez le pregunté a una compañera por esa mujer. Me dijo que ese mismo día que yo salí y no regresé, ella fue a renunciar. Ya nadie volvió a saber de ella. No sé qué le habrá pasado, ni me interesa. Esa es mi historia. Solo puedo decirles que el mal está en todas partes. Siempre hay que tener cuidado y desconfiar de quien menos esperas. Gracias por contar mi historia. Saludos a todos desde la colonia Chaveña en Ciudad Juárez.